Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Israel Miñón y en nombre de todos los socios que conformamos Rosenblatt for México, les doy la más cordial bienvenida a este webinar de servicios especializados REPSE. Antes que otra cosa, me gustaría presentar a mi compañero de panel, Roberto Ferman. Bienvenido, Roberto, gracias por acompañarnos. Él es Acting Partner aquí en Russell Bradford, Ciudad de México, y prácticamente está encargado o está a cargo de todos los servicios especializados y de atención a consultas en materia de REPSE. Sin más, primero que otra cosa, les doy, insisto, la más cordial bienvenida a este webinar. Gracias por acompañarnos y de antemano me disculpo si en algún momento llegan a escuchar un poco de tos. Ando con un tema un poco de salud, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para que no se escuche. Si se escucha, de antemano una disculpa. Y pues bueno, un poco de platicar con ustedes en esta ocasión respecto de este punto es derivado de muchas de las situaciones que hemos estado observando en recientes fechas, incluida, por supuesto, un listado de información publicada por el INSS en pasados meses y que, bueno, se recaba información importante y estadística que les vamos a mostrar más adelante. No obstante, antes de llegar a este punto de las listas, ¿qué hemos estado observando durante estos meses? Primero, que todavía hay dudas respecto de soy o no soy un prestador de servicios especializados, o mi proveedor me está dando o no un servicio especializado como tal. Ese es uno de los temas, ¿no? Dos, que la información que estamos recabando o que estamos enviando ante las autoridades, bueno, pues está dejando por ahí ciertos cruces que se están realizando, vamos a platicar de ello, y que bueno, a lo mejor no estamos teniendo el cuidado de verificar que la información que se está enviando específicamente cumpla con lo que nosotros tenemos específicamente como control. Y otro de los puntos más importantes también son las verificaciones que han estado haciendo diversas autoridades respecto de este punto. Entonces, esa es la razón por la cual nos atrevimos justamente a platicar con ustedes de este punto. Y bueno, sin más, me gustaría iniciar, mi estimado Robert, con un tema en particular relacionado con algunos errores que hemos visto en la interpretación de este tipo de servicios. ¿Cuáles han sido estos temas que hemos estado observando? Primero, y que es muchas de las dudas que nos han compartido, ¿no? El suponer que todos los servicios contratados específicamente requieren REPSE. Ese es uno de los puntos que más nos podría preocupar. ¿Desde qué perspectiva? Sabemos de antemano que diversos criterios publicados por la Secretaría del Trabajo, ¿no? En donde nos dijeron, oye, todo lo que absolutamente esté bajo tu techo o esté encima de tu piso o esté simplemente en tus instalaciones va a ser considerado un servicio especializado. Lo sabemos, ¿no? Conocemos ese punto. Sin embargo, hoy hemos visto que, bueno, este criterio se ha ampliado incluso hasta servicios que se prestan fuera de las instalaciones del cliente. Vaya, aquí no es el punto en particular que creo tendríamos que estar cuidando. El primero es que en términos generales no necesariamente todos los servicios son REPSE, ¿no? Porque no necesariamente se cumplen con las características que señala el decreto per se, ¿no? Sin embargo, bueno, si hay un punto muy importante a verificar y es que si nosotros en términos generales señalamos que un contrato o un servicio per se va a ser considerado como REPSE, que tengamos nosotros la información adecuada, que contemos con el expediente, por supuesto que más adelante vamos a platicar, de manera adicional, que observemos si nosotros al momento de tener este mismo servicio por parte de otra persona o por parte de otro proveedor, que realmente sea considerado como tal, como un servicio REPSE, si es que le damos la naturaleza a este tipo de servicios que recibimos. ¿Por Porque bueno, de antemano aquí sí tenemos que cuidar algo que se llama consistencia, ¿no? Y por supuesto, insisto también, cuidar que tengamos perfectamente bien definido el expediente. Otro de los puntos que también hemos estado observando es que cuando nosotros definimos este proveedor o este servicio per se va a ser considerado como REPSE,
No se está verificando si el servicio que estamos recibiendo por parte de ese proveedor esté relacionado o no con el objeto social de la persona físico-moral que está contratando el servicio. Y cuando me refiero a persona física, por supuesto, en las actividades registradas ante el IMSS, ante el Infonavit y ante la propia autoridad fiscal. Este punto conlleva, recordemos, a un tema de subcontratación ilegal, que nosotros contratemos servicios en particular que se encuentran dentro de nuestro objeto social. Entonces, nosotros, regresando un poco al punto anterior, ¿no? De poder definir o no si se trata de un servicio especializado, no vemos que si lo definimos como tal, tenemos que verificar en particular que no esté incluido dentro de nuestro objeto social, ¿no? Entonces, este es otro de los puntos que hemos observado que se ha perdido de vista, ¿no? Y que hoy, por supuesto, algunas autoridades están verificando. Más adelante vamos a comentar qué tipo de información es la que se está cruzando, pero bueno, sí hay manera de hacer justamente este cruce con la información. Otro de los puntos también en particular es no contar con información soporte, información de respaldo. Déjenme un poco platicar nuevamente el primer punto. Recordar el tema de ¿es un proveedor REPSE o no es un proveedor REPSE? Si nosotros definimos, quiero poner aquí un ejemplo sencillo. Si nosotros definimos que tenemos tres proveedores de servicios de mantenimiento, los tres proveedores acuden a sitio, ¿no? Pero estos tres proveedores que acuden a sitio, yo decido como tal y bajo la circunstancia que me lleva a verificar justamente que se cumplen con todos los requisitos para ser considerado un REPSE, yo lo que tengo que definir es que ellos para mí siempre van a ser un proveedor REPSE y tengo que contar con todos los elementos que lo califican como tal. Pero ¿qué pasaría si existe un cuarto proveedor que se dedica igual a servicios de mantenimiento, pero este proveedor no lo clasifico como REPSE? Yo tendría que tener los elementos en particular para decir por qué no es considerado como REPSE. ¿Qué lo distingue a uno de otro? ¿Saben? Ese creo que ese punto en términos generales, a mí me ha visto que lo están cuestionando las autoridades todavía. Sin embargo, no significa que más adelante sí lo puedan cuestionar. Entonces, creo que hay que tener muchísimo cuidado al respecto cuando nosotros estemos clasificando a los proveedores, ¿no? Y sí contar con el debido respaldo para incluso señalar que no los consideramos como REPSE, aunque estuvieron con nosotros, ¿saben? Entonces, aquí sí hay un punto importante que tenemos que validar, ¿no? De inicio, como lo hemos venido platicando, pero también de manera adicional de sí contar con todos esos elementos que me van a ayudar a defender si estaba yo ante la situación REPSE o no lo estaba. Entonces, acá es otro de los puntos y hablo específicamente de proveedores, pero fíjense que también hemos observado, y este es el último punto justamente de esta parte, que nosotros al momento de prestar servicios, tenemos, me pongo al revés, ¿no? Presto servicios de mantenimiento y tengo varios clientes. Al cliente lo clasifico específicamente como REPSE, ¿por qué? Y aquí la verdad es que es 100% una decisión comercial, porque el cliente me está pidiendo el REPSE, ¿no? El cliente 2 también me pide REPSE, pero el cliente 3 me pide REPSE. Entonces, con él no le entrego nada, no lo clasificamos como tal y contractualmente lo llamamos prestación de servicios. No quiero hablar justamente en la disyuntiva de si es o no, insisto, esto creo que ya lo hemos venido manejando durante 4 años, pero ojo, ¿qué es lo que yo como autoridad podría verificar, no? Si es que me pusiera en el estricto sentido de revisar a alguien. Oye, a ver, tienes a dos clientes a los cuales les prestas un servicio de mantenimiento. ¿Con qué autoridad fiscal me voy a dar cuenta? Con la clave de producto de servicio, ¿no? Con ellos sí los estás manifestando, sí los estás considerando como REPSE. Este tercer cliente al cual le prestas el mismo servicio, ojo, le prestas el mismo servicio porque
Ellos lo van a ligar otra vez con la clave de producto de servicio. ¿Por qué no es REPSE? Recuerden que en el pasado decíamos, oye, ten cuidado de poder documentar en particular de por qué sí o por qué no. Este sería exactamente el mismo caso, pero para el prestador del servicio, ¿saben? Sí hemos visto esto mucho en la práctica, ¿no? Que diversos de clientes sí han tomado esa decisión de solamente cuando me pidan REPSE de manera contractual y a nivel, en términos generales, legal, podríamos, insisto, defenderlo, ¿no? Sin embargo, sí podría ser un tema muy importante a verificar por parte de las autoridades y esto nos llevaría a tener todavía más documentación, soporte para poder documentar por qué un cliente sí y por qué un cliente no. Entonces, partiendo un poco y para poder concluir con este punto, yo a lo que los invitaría es, oye, qué documentación soporte tengo que guardar, qué documentación soporte me va a respaldar para poder definir o para poder soportar el criterio específicamente de por qué sí lo consideré REPSE o por qué no lo consideré REPSE. Ese es un punto bastante importante y que, bueno, han sido parte de los errores frecuentes en la interpretación de contratos, en la interpretación de si estoy o no ante un supuesto REPSE. Con esto me gustaría pasar al siguiente punto. ¿Realmente qué implica contratar un proveedor REPSE? Para aquí, sé que me ayudarás con tus comentarios. O sea, ¿qué es lo que implica tener un proveedor? Porque a veces hemos escuchado, y tú no me dejarás mentir, ¿no? De REPSE es malo. No, tampoco es malo, ¿no? Pero realmente, ¿qué implica tenerlo? Sí, sí, desafortunadamente pues se escucha todo eso en el medio, que es malo tener un proveedor Repsol. Sin embargo, sí hay implicaciones, sí hay consideraciones que debemos de tener en cuenta y hay que cuidar algunos aspectos. Y para mencionar algunos, los más importantes o los más relevantes, pues, debemos de estar primero seguros que nuestro proveedor, quien nos va a prestar el servicio, cuenta con un registro vigente, un registro ante la Secretaría del Trabajo, que es el famoso registro REPS. Y vigente me refiero a que no haya sido cancelado o que se haya renovado, si es que es el caso o ya aplica esta renovación. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es esto, que nuestro proveedor tenga su registro vigente. Otro punto importante a considerar es, y que nosotros recomendamos ampliamente, es que se solicite información corporativa de nuestros proveedores, al menos que nos compartan su acta constitutiva donde podamos observar el objeto social del proveedor, que nos compartan su constancia de situación fiscal para validar qué actividad económica tienen registrada en el SAT y también que nos compartan su alta o registro ante el IMSS con el fin de validar qué actividad tienen registrada ante esa autoridad. Esta documentación nos va a ayudar a hacer todo un análisis, que de hecho es el siguiente punto que tenemos que considerar. Analizar si todos estos elementos nos permiten prestar este servicio o que nos presten este servicio especializado. Una vez con este análisis podemos determinar si la actividad o el objeto social no empatan. Recuerden, ya mencionaste, Israel, que pues es uno de los requisitos para ser proveedores de servicios o recibir servicios especializados, que nuestros objetos sociales no sean los mismos. Porque esto puede ser un motivo de que se considere como una actividad ilegal. Ilegal, correcto. Otro punto importante y que hemos visto en la práctica que se deja un poco de lado o no se le da importancia es celebrar un contrato. Recordemos que en el propio decreto se menciona que para formalizar los servicios especializados debe de hacerse mediante un contrato. Debemos celebrar un contrato de servicios especializados y este contrato es importante que cumpla con los requisitos que la misma legislación solicita. Entre algunos importantes es que precisamente se señale que es un contrato de servicios especializados, que se señale el tipo de servicio que se va a brindar y que señalemos específicamente nuestro registro REPSE o el registro del proveedor en el contrato, entre otros requisitos que se deben de cumplir. Pero sí hemos observado que este requisito o este punto no se toma en cuenta o se deja de lado y empezamos a prestar el servicio, pero no tenemos contrato aún, ¿no? O, por la necesidad, por la premura de empezar a trabajar. Sin embargo,
ante una revisión, lo primero que nos van a pedir es además del registro REPSE, es nuestro contrato. Correcto. Y con ese amparamos que estamos recibiendo un servicio especializado. Vamos aquí complementando, Robert, parte de los puntos que nosotros hemos observado es que en muchas compañías, y insisto, ¿no? Legalmente es correcto, ¿no? Que todo se plasma en una orden de compra, ¿no? Y que la orden de compra per se puede hacer el número de veces de contrato. Sin embargo, estas órdenes de compra no están adaptadas con los requisitos especializados que requiere justamente Repse, ¿no? Y que están marcados en el decreto. Entonces, habrá que tener cuidado de, ok, si no necesariamente es un contrato como tal, o lo que haga las veces de contrato, que sí cumpla con esos requisitos que estás compartiendo, porque a veces subimos órdenes de compra, ¿no? Ante el portal del Infonavit. Más adelante platicaremos de ello, ¿no? Y bueno, pues las autoridades de antemano pudieran ahí verificar el incumplimiento, en este caso, de los requisitos que debe de tener formalmente este documento. Sí, sí, tiene toda la razón y sí, en ocasiones no tiene un contrato, pero algo de compra bien publicitada, que cumpla con todos los requisitos o plasme toda la información que debería estar en un contrato, con eso podríamos solventar este tema. Lo ideal siempre es tener un contrato. Correcto. Y aquí es importante, cuando tratemos servicios especializados, pues trabajar muy de la mano con nuestra área legal, con nuestra área fiscal, para hacer todo este análisis que ya hemos mencionado, definir si es un servicio especializado y si sí hemos decidido que así, pues formalizarlo con un contrato, que es lo correcto. Y aquí también entra mucho este tema comercial con nuestros clientes, que a veces hay algunos que están reacios a veces a firmar un contrato o le dan largas, o la revisión legal es muy tardada. Y también urge trabajar, ¿no? Pues hay que dar el servicio o recibir el servicio. Sin embargo, las órdenes de compra nos pueden ayudar en estos casos. Muy bien. Pues, algo también que es importante considerar y que incluso no solo es una consideración, sino es una obligación que todos los beneficiarios de servicios especializados deben de cumplir es verificar que sus proveedores cumplan con sus obligaciones fiscales y laborales. Es decir, que cumplan con sus pagos y de cuotas ante el IMSS, que cumplan con sus pagos de cuotas y retenciones de créditos de los trabajadores ante el Infonavit y también con las retenciones de salarios que hacen ante el SAT y obviamente pues también con el pago del IVA de las facturas de estos servicios. Este cumplimiento sí corresponde verificar a los beneficiarios de servicios especiales. Correcto. Es una obligación que tenemos. Y toda esta verificación, pues no es suficiente solamente con que nuestro proveedor diga, sí cumplo, sí estoy pagando, debe de proporcionarnos evidencia. Y debemos de recabarla y de guardarla. Para cualquier aclaración podamos tener este soporte de que estos servicios que hemos recibido realmente cumplen con todos los requisitos. Recuerden que los beneficiarios de servicios especializados son obligados solidarios con los proveedores en caso de un incumplimiento de estas obligaciones respecto a los trabajadores que asignan a prestar los servicios. Esto es importante. Tiene que ser sobre estos trabajadores, no sobre toda la plantilla, sino aquellos que nos prestan para o asignan para nuestros servicios. Correcto. Ya mencionábamos, pero hay que recabar esta documentación que específicamente, y está en el decreto, no es nada oculto, pues debemos recabar al menos los FDIs de nóminas de los trabajadores que nos han asignado a los servicios. Ojo aquí, a veces solamente nos quedamos con la idea de los trabajadores que vemos, ¿no? En el momento, pero recordemos que existe rotación, existen cambios, y a veces durante un mismo servicio en un mes puede venir a lo mejor un 50% más de personas de las que realmente están asignadas, porque uno ya renunció, porque ya rotó, se enfermó, se incapacitó. Entonces, aun cuando no haya un día prestando ese servicio, debemos de verificar que se cumplan las obligaciones respecto a ese colaborador. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Primero, con los FDIs de nóminas. Con eso verificamos que le estén pagando correctamente su salario. También otro punto es la documentación que evidencie o que nos dé soporte de que se pagan las cuotas de IMSS, el comprobante de pago, el comprobante de pago de las cuotas Infonavit, incluyendo las amortizaciones de los créditos de los trabajadores, y también el comprobante de pago ante el SAT de las retenciones de salarios que se hacen a los trabajadores y del IVA de las facturas que se emiten por esos servicios. Con esta documentación es la mínima indispensable que debemos de recabar de nuestros proveedores para
verificar que están cumpliendo. Hay información adicional que se puede pedir, sin embargo, esta es la que señala el decreto y la que sí debemos estar conservando mes a mes. También algo que recomendamos muy ampliamente y que, si bien no está en el decreto, pero es importante llevar controles que nos ayuden a validar toda esta información. Si bien el decreto menciona que nos deben de compartir el pago de cuotas, el pago de amortizaciones, eh, es importante saber pues qué trabajadores están entrando a mis instalaciones para prestarme el servicio, para poder verificar que se cumple con sus cuotas o con sus obligaciones. Entonces, recomendamos mucho llevar un control, ya sea una lista de asistencia, un control de acceso, una bitácora, algo que nos ayude a tener identificado claramente a qué personas estamos dando acceso para que nos presten servicios especializados. Y aquí cobra mucha importancia cuando mencionabas un momento el tema de la rotación. Si constantemente están cambiando las personas que nos prestan servicio, pues cobra mayor importancia llevar un control de las mismas. ¿No? Al final del mes o al final del cuatrimestre, vamos verdaderamente a sufrir porque no vamos a saber qué trabajadores vinieron y realmente si estamos recibiendo toda la documentación que corresponde. Entonces, ya mencionábamos que debe de haber un registro REPSE. Correcto. Y este registro, para que esté vigente, debe de renovarse. Entonces, la Secretaría del Trabajo ha establecido las medidas o el mecanismo para hacer esta renovación. La realidad es que cuando esto empezó en 2024, que fueron los primeros registros que se tenían que renovar, que cumplieron su vigencia, y todos teníamos la esperanza de que fuera una renovación ágil, sencilla. Al Fácil. final, pues ya estaba el registro, ya estaba la información en la plataforma, solo era renovar y a lo mejor actualizar algunos datos. Pero para nuestra sorpresa nos encontramos con que no es tan ágil, no es tan sencilla y pues también resulta que pueden rechazarnos esa renovación. Entonces, queremos compartirles pues, algunos puntos importantes a validar al momento de hacer esta renovación. Pues, como ya mencionamos, la renovación es cada 3 años. Es la vigencia que tienen nuestros registros REPSE. Entonces, tenemos que tener cuidado de esta vigencia para evitar que se nos cumpla la fecha y no renovemos. La autoridad ha establecido una ventana de tiempo de 90 días previos al vencimiento del registro para realizar esta renovación. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque ya que vimos que no es tan sencillo y tan ágil, estos 90 días parecen mucho, pero en la práctica son pocos. Sí. Recordemos que la autoridad tiene 20 días hábiles para respondernos si el registro es renovado o aceptada su renovación o no. Y si hablamos de 20 días hábiles, en un intento pues, prácticamente se nos va un mes. Entonces, estos 90 días nos dan oportunidad de 3 intentos al menos, o máximo, para poder hacer esta renovación. Entonces, no lo dejen en saco roto, no dejen al final, si queremos hacer esta renovación 15 días antes de que se venza, muy seguramente la posibilidad de que caigamos en extemporaneidad es muy alta. Si nos lo aceptan, pues qué bueno, pero si lo rechazan, ya no vamos a tener posibilidad de hacer un segundo intento dentro del tiempo establecido. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto y empecemos, en cuanto se abra esta ventana, empecemos el proceso de renovar. Esta renovación, pues, es muy parecida al registro inicial. Hay un paquete de documentación que tenemos que entregar, tenemos que cargar en la misma plataforma y lo que hay que hacer en esta ocasión sí es actualizar la información que corresponda, si hubo cambios en nuestra acta constitutiva, si cambió nuestro representante legal, si la identificación del representante legal ya venció y ya se renovó, hay que actualizarla. También hay que actualizar documentos como el comprobante de domicilio, el que subimos hace 3 años, pues ya no Ya es no vigente. funciona, correcto. El CFDI que nos piden ya no es vigente, entonces hay que actualizar esa información. Entonces preparemos este paquete previo a iniciar el proceso, porque ya durante el proceso es medio complicado estar ahí buscando los documentos, cargándolos y adjuntándolos. Entonces, planeemos bien esto para que al momento inicial pues, sea un poquito más ágil y más fácil toda esta carga. Y también pues, la renovación del mismo registro. Otro punto importante que hemos visto que genera muchos rechazos es la actividad que pretendemos registrar y que a juicio de la autoridad no coincide con nuestro objeto social.
Eh, este rechazo lo hemos visto mucho. Desafortunadamente, tampoco es muy clara la autoridad cuando nos confirma que fue rechazado. Simplemente nos dice, tu objeto social no coincide con la actividad que quieres registrar. Entonces, tenemos que hacer una revisión del objeto, una revisión de lo que plasmamos, y puede ser incluso un tema de redacción, pero pues también puede ser que a juicio de la autoridad, pues no hay una inconsistencia. Exacto. Solamente al momento del registro, pues nos pide que subamos el objeto social, pero recuerden que también hay que cargar nuestra constancia de situación fiscal y la autoridad valida todo. Entonces, por ahí puede la inconsistencia. Nos tengamos mucho cuidado con esto, que lo que vamos a registrar realmente esté en nuestra actividad y plasmada en nuestro objeto social. Es el error más, o el motivo de rechazo más común que hemos visto en las renovaciones. Este trámite, como bien comentaba, se realiza en la misma plataforma. Mencionábamos que la autoridad da una ventana de 90 días. A partir de que empiezan esos 90 días, se activa un botón cuando entramos a nuestro registro, y es cuando podemos iniciar este proceso. Antes de los 90 días, ese botón no va a aparecer, entonces no vamos a poder realizar una actualización o una renovación. Y vencidos los 90 días, ese botón desaparece. Entonces, ya hay que iniciar ahí todo un proceso. Si es que no logramos hacer la renovación en tiempo, pues ya de un registro nuevo prácticamente. Y pues ese ya lo hemos vivido, que tampoco es algo sencillo. Entonces, mejor aprovechemos y hagamos el registro o la renovación en tiempo. Correcto. Por último, en cuanto a la renovación del registro, es importante que si no logramos hacerla en tiempo, es muy probable, y es casi un hecho, que nuestro registro se va a cancelar. A lo mejor nos van a dar ahí unos días, pero al final va a cancelarse. Y si nosotros seguimos prestando servicios, pues vamos a caer en servicios ilegales, ¿no? Se oye fuerte, pero esta es la realidad. Estos servicios que estamos prestando, que bajo el amparo del registro REPSE son servicios especializados, sin el registro REPSE se convierten en subcontratación. Y la Correcto. subcontratación, como bien ya mencionaste, Israel, pues está prohibida actualmente. Es correcto. Entonces, y esto pone en riesgo tanto al proveedor como al beneficiario. La deducibilidad de los pagos de los servicios, la acreditación del IVA y obviamente pues todo lo que conlleva para el proveedor que está prestando estos servicios. Incluso recordarás que hace unos meses la autoridad fiscal envió a través de buzón y de correos electrónicos una atenta invitación, ¿no? A verificar. Ella lo que hizo fue, oye, yo detecto la información que me pasa la Secretaría del Trabajo, no, se cancelaron tantos registros, ¿no? Que esto ya lo platicamos en otro webinar, y te hacen la invitación, oye, cancelaron el registro REPSE de tu prestador de servicios, ¿no? Entonces, ¿procede o no procede la deducción y el acreditamiento del IVA? O sea, la propia autoridad ya está tomando la información de la Secretaría del Trabajo. No necesariamente ahorita está fiscalizando, pero ojo, esta es una ventana previa a la fiscalización. Habrá que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y bueno, de este tipo de comunicados, nos los compartieron algunos de nuestros clientes, lo estuvimos revisando, y pues bueno, la idea en particular sí es analizar la situación aquí, porque pues algunos, y me pasó mucho en proveedores que venden bienes como tal y aparte prestan un servicio. Oye, pero este nada más me vendió un bien, ¿no? A ver, nada más para aquellos casos en los cuales haya sido considerado como REPS. Entonces, hay mucho que analizar de ahí, ¿no? Yo les diría, no lo echen a saco roto, sí analicen y soporten, en su caso, la respuesta que dieron o no dieron, ¿no? Pero sí es importante en particular atender este tipo de comunicados. Sí, sí, es correcto. Recordemos que actualmente las autoridades ya están muy comunicadas, comparten la información y ya es más fácil para ellos identificar todo este tipo de temas, ¿no? Correcto. Es un tema laboral, pero pues la Secretaría de Hacienda pues tiene esta información y ya puede saber quién presta servicios, pues verificar si se está cumpliendo. Y estas obligaciones que, de hecho, tener un registro REPSE es el primer paso, ¿no? De las obligaciones que debemos de tener en cuenta. Llevamos ya 4 años con este servicio y pues ya hemos estado presentando reportes cuatrimestrales durante 4 años, que es una de las obligaciones que tenemos que cumplir y que genera una carga administrativa importante. Pero
pues más allá de esta carga administrativa y de esta obligación, pues es información que hemos compartido ampliamente con las autoridades durante 4 años. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Israel? ¿Cómo la usan? Este, ¿Para qué sirve para las autoridades? De acuerdo, claro que sí. Antes de responder a tu pregunta, los invito a todos. Me están llegando bastantes preguntas al chat. Les agradezco mucho que participen con nosotros. Trataremos de dar un espacio al final para platicar algunas de ellas. Y si no, bueno, nos quedamos nosotros con su correo de contacto y los contactaremos. Pero sigan participando con nosotros, se los agradezco bastante. Y también por ahí estamos en vivo en Facebook por si alguien no alcanzó a entrar en la plataforma, bueno, también los veremos por allá. Bueno, regresando al punto, Robert, yo creo que es importante tener en cuenta qué información hemos estado compartiendo. No más para el prestador del servicio, o sea, también para quien lo recibe, es qué información están dando, ¿no? Y que más adelante al final cerraremos con la lista de información que ya publicó el INS, ¿no? Pero en términos generales, a ver, ¿qué información le estamos dando, ¿no? Oye, ¿quién es el proveedor que está dando el servicio, ¿no? ¿Y quién es el beneficiario del servicio? Pero dentro de es qué tipo de servicio estoy prestando, ¿no? Estoy poniendo los datos de la persona que se beneficia de mis servicios. Y eso al final de la historia ustedes dirían, pues, nada más es información respecto al servicio que presté, ¿no? Sin embargo, recordarán que nosotros tenemos una actividad inscrita ante el IMSS, el Infonavit, por supuesto también el SAT, ¿no? Si bien podríamos, en términos generales, asumir que es la actividad principal, porque en algunas instituciones me permitía antes, y no hemos hecho actualización, lo he visto, ¿no? Que no me permitía poner más de una actividad, poníamos la principal. Híjole, al momento en el que yo puse la información de qué estoy poniendo acerca de los datos de quién me está prestando el servicio y qué me está prestando, el punto ahí podría ser, es o no la misma actividad, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que realmente no podría pasar nada, ¿no? Creo que incluso con el tema de inteligencia artificial que ha estado impulsando la autoridad en sus revisiones, ¿no? La verdad es que es un cruce muy sencillo. Entonces, ahí en particular es nada más tener cuidado respecto de este primer dato que es el que se está dando, ¿no? Número de trabajadores asignados. Y aquí sí me detengo un poco con algunas empresas, porque recordemos que al momento de decir qué número de trabajadores tenemos asignados, no nada más es, digo que son 85, digo, ¿quiénes son esos 85? Me van a pedir desde su número de seguridad social, su nombre completo, la CURP, incluso hasta salario base de cotización y cuánto han aportado al Infonavit, o sea, sin fin de información. Yo me quedo pensando en particular, primero con esto que hemos estado platicando un poco, Robert, respecto de la documentación, de los FDIs, etcétera. Si yo algún día quisiera a lo mejor revisar, lo primero a lo mejor que inmediatamente es, oye, tengo reconocido que tú tienes estos 80 trabajadores, ¿no? Mi ejemplo, pásame el CFDI de nóminas. Oye, ¿cómo sabes que tengo esos 80? Porque el prestador del servicio ya me lo dijo, ¿no? Y me dijo quiénes son, me dijo su nombre, apellido y todo, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Esa información en particular que se está enviando, por supuesto, el beneficiario del servicio especializado hoy tiene la más remota idea, ¿no? O sea, no sabe si realmente están reportando de manera adecuada mis proveedores. Entonces, por supuesto, la cercanía ayuda, ¿no? La cercanía con el proveedor
Nosotros en su oportunidad con algunos hemos sugerido el pedir el detalle de esta informativa. ¿Para qué? Para hacer un cruce muy importante con el tema de control interno que mencionabas hace rato, ¿no? Sin embargo, uno de los puntos importantes es a esos trabajadores, a ellos los está reportando y otra autoridad puede decirte, insisto, ¿no? Pásame esos 80 CFDIs de las personas que me reportaron. Pero fíjense, hay otro punto importante aquí dentro de este apartado de trabajadores, porque hay empresas como tal que bajo las disposiciones de uso de Infonavit están obligados a dictaminarse. Hay un apartado específico en el dictamen de ICES, estoy segurísimo, ¿no? Que habla acerca de servicios especializados prestados y recibidos. Oye, ¿qué va a pasar en el momento en el cual yo reporté 79, él reportó 80 en el dictamen? Ahí hay esa información que no va a... Supongamos que sí fueron los mismos 80, pero no son las mismas personas. O sea, insisto, este punto en particular de cruce es fácil, ¿eh? Por parte de las autoridades. Entonces, sugerimos, aparte del tema de control interno que mencionabas hace rato, por supuesto, tener una cercana comunicación en particular con sus proveedores para verificar que estamos hablando de la misma información, que no hay otra información y que de manera adecuada se está cumpliendo con el reportar a quienes tenemos que reportar. Entonces, este es, perdón, un punto muy importante, ¿no? Otro de los temas es que estamos enviando al Infonavit el contrato. O sea, el Infonavit nos pide per se, ¿no? Súbeme el contrato, ¿no? Otra vez, recordemos que las autoridades ya cuentan con inteligencia artificial, en particular que les ayuda a luego analizar de manera más rápida la información. Entonces, aquí en particular, lo que comentábamos hace rato, si son los de compra, no cumplen con los requisitos, cuidado. Si sí es un contrato y no cumple con los requisitos, nosotros ya le estamos dando los elementos a las propias autoridades para decir, no estás cumpliendo con lo que yo puse en el decreto, ¿no? Pues, por supuesto, tienen todos los elementos contractuales sobre los cuales se basa la relación profesional, ¿no? O la relación de negocios. Acá en particular tocará verificar en términos generales si no estamos incumpliendo con algún otro ordenamiento, ¿no? En particular, porque insisto, ellos tienen toda la información y bueno, podría en su caso verificar cualquier punto que nosotros le demos. Entonces, dentro de la información, otra vez el cruce que se pudiera hacer contra las autoridades sería, en términos generales, la parte del objeto que ya hemos platicado de manera muy puntual, ¿no? Entonces, esto del contrato, ¿no? Y como ya platicábamos hace rato, respecto a los datos de los trabajadores asignados al servicio, es, en términos generales, sí cuidar que sean las personas que tienen que ser, ¿no? Entonces, por allá, cuando nosotros veamos el expediente, cuando nosotros le demos toda la información que nos tiene que dar el proveedor, bueno, oye, que sí sean las personas que tienen que ser y que no tengamos por ahí ningún inconveniente ante cualquier revisión o posible cuestionamiento por parte de ellos, ¿no? Entonces, esa es parte de la información que hemos estado compartiendo, por supuesto. Como les comentaba hace rato, ¿no? Hay más relacionada con estos sabemos, base de cotización, con aportaciones al Infonavit, etcétera, que ellos también podrían cruzar, cuidado, ¿no? O sea, que sí sea realmente la información que está soportada en nuestras células de IMSS, que está soportada que esas células de IMSS fueron las que se pagaron, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, bueno, hay que cuidar estos puntos, en particular para que evitemos discrepancia en la información que nosotros mismos estamos dando a las autoridades y que pudiera ser causal de cuestionamiento. Ya hablamos bastante de información y de la relación de negocios con los proveedores, ¿no?
Yo creo que parte lo que nos gustaría compartirles a ustedes es, oye, un checklist, ¿no? Para poder dar un proveedor Repse. Incluso responde parte de las preguntas que hemos estado recibiendo. ¿Qué nosotros podemos compartirles, Roberto? O sea, hacer un checklist rápido para poder validar un Repse. Ojo, ya pasamos de si es un servicio Repse. Ya aquí estamos en el supuesto de si es Repse, pero vamos a validarlo, vamos a Verificar. Sí, ¿qué les Dime podría si escuchas Sí, esto. sí, pues mira, ahorita ya con estos 4 años de experiencia que tenemos con estas validaciones, lo que podemos sugerir, lo que yo sugeriría a todas las personas que están escuchando es elaborar un checklist y que incluyan al menos los siguientes puntos. Uno, primero, verificar que sí cuenta con un registro REPSE y que este registro está vigente, ya sea que ya se renovó, que no se ha cancelado, porque ese es otro punto. Puede ser cancelado en cualquier momento y pues ahorita nos hemos enterado por algunos por estas cartas que mencionabas, invitación del SAT, pero fuera de eso no hay otro aviso. Entonces sí tenemos que estar verificando de manera regular que los registros de nuestros proveedores o nuestro propio registro, si somos prestadores de servicios, esté vigente. digo, no solo con el documento que te envíen. Es correcto. Entonces, nosotros vamos a meternos a la página de la Secretaría del Trabajo, ¿no? A la página Repse, y ahí puedes verificar y es en tiempo real. O sea, en el momento que lo consultas, entonces, esa sería una sugerencia adicional. Sí, sí, sí. No nos quedemos solamente con el documento. Hemos visto que en la práctica solamente mándame tu registro REPS vigente. Y pues yo puedo recibir un registro que ahí dice que está vigente, pero a lo mejor el día de ayer ya me lo cancelaron por Exactamente. cualquier razón. Entonces, hay que estarlo verificando en el portal. Y la verdad es que es muy sencillo. Obviamente es importante verificar el registro que esté vigente. Otro punto en nuestro checklist debe de ser que la actividad que registraron y que está plasmada en el registro, pues ampare el servicio que voy a recibir. Entonces, podría ser que la actividad registrada pues realmente es diferente al servicio que me están prestando. Entonces, sí tiene un REPSE, sí está vigente, pero pues no puede prestarme ese servicio porque no registraron esa actividad. Entonces, recuerden, los proveedores de servicios especializados solamente pueden prestar los servicios especializados que registraron en el padrón REPSE. Lo que no está ahí sería subcontratación, sería ilegal. Correcto. Este es un checklist, un punto a verificar de manera importante. Algo adicional también es, contamos ya con un contrato celebrado con nuestros proveedores o con nuestros clientes. Específicamente ahorita hablando aquí, pues de los proveedores, estamos validando su cumplimiento. Entonces, no dejemos de lado, ya mencionábamos, este punto se olvida y a veces ya hasta que vamos a facturar, ¡ay, el contrato! ¿No? O cuando ya van a ser los cuatrimestrales. Entonces, y usualmente, pues el que recuerda es el proveedor, pero es importante que nosotros como beneficiarios también contemos con un contrato. Correcto. Este es un punto más. Adicional a esto, un cheque adicional es nuestro proveedor está presentando los reportes cuatrimestrales y aquí, pues, se vale pedirle evidencia al proveedor. Hay un acuse que se recibe y ese tú lo puedes compartir con la debida confidencialidad y medidas correspondientes para no recibir información que no deberíamos de tener, pero es importante validar que se está cumpliendo, ¿no? Y lo que ya mencionábamos, que está presentando la información completa, ¿no? Ojalá se pudiera, Sí. ojalá se pudiera compartir la información. Sabemos que es información confidencial, que trae información también de otros contratos. Bueno, ahí sí la sugerencia en particular es tener cuidado primero, con la información que nos van a compartir. Dos, pues al menos sí tener un check de que esto sí se está cumpliendo, ¿no? Sí, sí, es correcto. Entonces, ese es un elemento más que podemos incluir en nuestro checklist. Y un punto más es validar que está cumpliendo con sus obligaciones de pagos ante IMSS, Infonavit, etc. Correcto. Ya lo mencionábamos, esto es parte de las obligaciones que tenemos, que hay que verificar que estén cumpliendo. Somos obligados solidarios, entonces hay que verificar. Correcto. Y por último, en nuestro checklist debe estar este elemento nuevo que ahora tenemos, que están en las listas del IMSS. O sea, si somos prestadores de servicios o recibimos servicios especializados, el proveedor o nuestro contrato debería de estar ahí.
Y este es lo más reciente que tenemos en cuanto a Correcto. temas REPS, ¿no? Ujú. Entonces, y antes de profundizar en esto, pues estos elementos que acabamos de mencionar son los mínimos que podemos tener en nuestro checklist y que nos van a ayudar a hacer una verificación bastante más ágil y controlada de la información que tenemos y organizada sobre todo, porque ya después de 12 meses de recibir información, pues puede ser complicado si no la tenemos de manera organizada. Correcto. Y mira, de manera muy rápida, justamente hemos llegado al último tema. La verdad es que esta hora se me fue muy rápida. De los temas que hemos estado abordando, y justamente ahorita tocabas el importante de, de lo último que estás hablando respecto a las listas de los contratos especializados. Esto que vamos a mostrar es información pública, ¿no? Cualquiera lo puede consultar. Pero sí hay temas muy interesantes dentro de estos listados. Primero, o sea, esto es reciente, o sea, lo acabamos de platicar, esto es muy reciente, apenas salió este año. Bueno, esta información, si nosotros la ocupamos de manera adecuada, la verdad es que me permitiría verificar si los proveedores me están reportando, ¿eh? O sea, ahí podría ser un primer checklist, ¿no? Viene el nombre del proveedor, el nombre del beneficiario del servicio especializado, ¿no? Los trabajadores reportaron, ¿no? Y cuál es el objeto que a ellos le hicieron llegar, ¿saben? Si yo quisiera hacer un comparativo muy sencillo, ¿no? Mensualmente me viene reportando a 15 colaboradores, ¿no? Porque me entrega los FDIs de nómina. Oye, ¿cuánto se está poniendo acá? 15, yo respiraría tranquilo, ¿saben? Pero hay 18, hay 19. Todavía no me da la certeza de que los 15 sean los 15 que hemos venido platicando, ¿no? Pero al menos me daría hoy en particular de comparación, ¿no? De todo lo que se está reportando. Si yo quisiera entrar en detalle, perdón, lo que hemos platicado en el pasado, ¿no? O sea, es la información que ya se reportó, pásame la información reportada, ¿no? Bueno, acá sí con el debido cuidado. Tampoco es obligación, entonces ahí sí nos complica un poco. Otro de los puntos que también se puede observar son que ha habido inconsistencias detectadas por el instituto. Ahorita les quiero mostrar en particular estas inconsistencias, ¿no? Pero llaman la atención, ¿no? Porque incluso, bueno, desafortunadamente se pone el nombre del prestador del servicio, el nombre, ¿saben? Y que hay inconsistencias ahí, es como que, ¿sabes? Pero bueno, hay una manera en la cual también el propio instituto dice, oye, para subsanar las inconsistencias tienes que presentar informativas de corrección. Ya pusieron incluso un link para llevarnos justamente a estas informativas de corrección, ¿no? Y que bueno, nos pueden ayudar a verificar en particular esto que ellos señalan, ¿no? Y bueno, estas listas, insisto, sirven como mecanismo de control interno de los beneficiarios de servicios especializados. Siendo completamente honestos, tendrían que ayudarnos a verificar hoy si al menos estamos hablando de lo mismo, tanto el prestador del servicio como el beneficiario. Y la verdad es que pues, de esta información, ¿no? Preparamos unas gráficas que creo que es importante que las podamos visualizar, las podamos un poquito leer. Observen aquí en esta primera, que dice, oye, en el primer trimestre del 2021, cuando empezamos con todo esto, ¿no? Por ahí de abril 2021, se reportaron aproximadamente 575,000 colaboradores, ¿no? Que estaban prestando servicios especializados. Observen a cuánto llegamos justamente en el mismo 2021, ¿no? A 3 millones. Importante por ahí también observar que 2022 fue hacia la baja. Recordemos por ahí que en 2023 y 2024 se hicieron algunas verificaciones por parte de la Secretaría del Trabajo, empezaron a haber algunas cancelaciones
por parte de la Secretaría respecto de registros otorgados. Y observen, ¿no? La tendencia en 2023 y 2024 van hacia la baja. No obstante, en 2023, bueno, traíamos cerca de 3 millones de colaboradores. La verdad es que tampoco era un tema menor respecto de 2021. O sea, más o menos se mantiene. ¿Qué se puede observar también aquí dentro de los cuatrimestres de 2024? Va hacia la alta. Incluso observemos ahorita en 2025 que el número de colaboradores ya llega a casi 3,5 millones, ¿no? De colaboradores reportados, insisto, prestando servicios REPSE. Esta información, insisto, es pública y es estadística de estos listados publicados por el IMSS. ¿Qué sucede ahora en particular con los prestadores de servicios? Es decir, ¿cuántos prestadores de servicios son los que están reportando? Miren, en 2021, como se puede apreciar, insisto, ¿no? Al inicio del primer cuatrimestre, en particular, pues, traíamos 40,000, más o menos, en términos generales que estaban reportando. Observen 2022, si lo vemos, ya se va a 3 veces, ¿eh? El tercer cuatrimestre estaban reportando 123,000 proveedores aproximadamente. En 2023 se fue un poquito hacia la alta, ¿ya vieron? O sea, llegamos prácticamente a 141. Llama la atención, recuerden, insisto, ¿no? Las verificaciones que se hicieron, hay cancelaciones, etcétera. Llama la atención la tendencia hacia 2025. ¿Desde qué perspectiva? O se cancelaron registros, ¿no? Que fue lo que ya observamos, ¿no? Otro de los puntos es no están reportando. Que, por cierto, ya empezaron a hacer invitaciones las autoridades para me cuatrimestrales, ¿eh? Entonces, ojo, aquí otra vez, estas tendencias en particular las mostramos con la finalidad de si estamos reportando de manera adecuada, un proveedor lo está haciendo. En estos listados ustedes lo pueden verificar. Sugerencia, sí verifiquen que sus contratos REPSES, ¿no? Al menos el proveedor se esté reportando, ¿no? Entonces, esto, insisto, es un ejercicio muy bueno y muy práctico respecto de qué información es la que está arrojando el instituto, ¿no? Para con los prestadores, los beneficiarios de servicios especializados y que se relaciona con la información que ya prestaron, que ya presentaron sus proveedores. Entonces, importante, insisto, considero que se haga un cruce, se revise contra controles internos, se revise contra contratos, se revise, ¿saben? O sea, todo esto que hemos venido comentando durante esta charla. Y bueno, otro de los puntos, con me gustaría finalizar el tema de los listados, es las inconsistencias que han estado, perdón, que han estado observando las personas del instituto. Primero, han observado informativas, ¿no? Con bastantes inconsistencias. Aquí pusimos de cada ejercicio un cuatrimestre en el cual se observan más inconsistencias. Como pueden observar, en 2021, 22 y 23, prácticamente coincidió que fue el tercer cuatrimestre donde más inconsistencias detectaron, ¿no? Y en 2024, perdón, el primer cuatrimestre. 2025 también ya está la información disponible. Pero miren, analicemos en particular que pues sí, perdón, en el inicio me equivoqué, o sea, estábamos aprendiendo, no lo entendía, también luego por ahí unos temas con los campos, ¿no? No servía bien la plataforma, etcétera. O sea, sí, perdón, 2021 pues sí, me equivoqué, ¿no? Ahí está, ¿no? 2,700 eran los que se habían equivocado. Habían mandado informativas con campos vacíos. Yo no me acuerdo que te permitiera mandarlo con campos vacíos, pero bueno, dice el instituto que sí, ¿no? El contratista y el contratante son el mismo, es decir, se declararon ellos mismos, ¿no? Yo me acuerdo que incluso pusieron control sobre eso después, ¿no? Y mira, se observa en la tendencia, ¿no? 2022, 2023 y 2024, nada más se escaparon 3 personas, ¿no? ¿Sabes? Diferencias en las fechas del contrato, ahí sí, la verdad es que
era la plataforma de 2021 que te dejaba poner lo que tú quisieras, la verdad, ¿no? Pero bueno, hoy también ya está debidamente controlado, ¿no? Si se dan cuenta incluso en temas de informativa múltiple, ¿a qué se refiere? A que has mandado más de una vez el mismo cuatrimestre, ¿no? Ahí pues ya la autoridad dijo, ¿para qué me mandaste dos? ¿Para qué me mandaste tres? Aunque por ahí de 2021, también 2022, no te arrojaba el acuse y no te arrojaba el acuse y lo volvías a mandar hasta que te daba el acuse, ¿no? Entonces, bueno, podría ser parte de esos casos. Informativas sin contratos, ¿no? Que bueno, ahí la verdad es que no, nos llama la atención que, insisto, ¿no? Te permite enviarlo y exista, ¿no? Y este punto que sí se ha mantenido en constante error, ¿no? Que es la diferencia en el número de contratos reportados. Entonces, por un lado me dices que son 15 contratos, por otro lado me mandas información de 10, ¿no? Entonces, ojo, porque puede haber problemas con la información capturada, en su caso, que no lo estemos reportando todo, ¿no? Y ojo, otra vez, estos, en términos generales, son sus proveedores de servicios especializados, que sí tenemos que verificar que hayan reportado y que hayan hecho, y bueno, ¿saben? Entonces, sí, sí llama la atención estas estadísticas, ¿no? Que es información que, insisto, es pública, ¿no? La recomendamos que se revise, recomendamos hacer un check, ¿no? Con todo lo que ya hemos venido platicando. Y pues, hemos llegado al final de esta hora, que insisto, se me fue rapidísimo, ¿no? Platicando de estos puntos, me gustaría un poco que platicaras respecto, de manera muy breve para cerrar, cuáles serían nuestras conclusiones y recomendaciones sobre este punto. Sí, muchas gracias, Isra. Pues, sí, nos gustaría que se quedaran con algunos puntos muy particulares de este webinar, que son los que vemos ahí en pantalla, resumiendo toda esta plática y toda esta información que sabemos que a lo mejor su cabecita está dando vueltas porque es mucha información, pero bueno, que se quede con estos 5 puntos. Uno, que validemos que nuestros proveedores y los que sean prestadores de servicios mantengan su registro REPSE actualizado. Ese es uno, es importantísimo y es el principal. El punto dos, no dejemos de lado el contrato y la documentación soporte. Y hagamos toda la información que podamos recabar nos va a ayudar ante cualquier aclaración, verificación, revisión. Entonces, tengamos esta documentación y nuestros contratos, obviamente, con los requisitos que la ley solicita. Otro punto importante es tener controles y mecanismos que nos ayuden a garantizar lo más posible que nuestro proveedor está cumpliendo, que está presentando sus reportes, que está cumpliendo con sus pagos, pero también nosotros, pues, llevar un control de a quién dejamos entrar a nuestras instalaciones, quién nos da servicios, cuántos trabajadores estamos recibiendo y que coincidan con los que está reportando nuestro proveedor. Entonces, estos mecanismos de control y estos listados, verificaciones que podemos hacer internamente, si bien la legislación no nos la solicita, pues sí es una recomendación muy importante que les va a ayudar a que toda esta verificación sea más ágil, más fácil y sobre todo tener el soporte ante cualquier aclaración o revisión. Correcto. Recuerden que ahorita ya no nada más es de, tengo la factura, ¿no? Hay que documentar y soportar con más elementos todas estas actividades. Correcto. Y por último, recomendamos mucho que a la persona o personas que sean responsables de los servicios especializados en sus compañías se le mantenga actualizada y capacitada con todos estos temas. Constantemente salen nuevas cosas, ahorita fue lo de los listados, pero también hay que estar actualizándonos de cómo podemos, o buscando la mejora, cómo tener un mejor control, cómo podemos verificar de manera más ágil estos temas y tener información suficiente para que no nos llevemos una sorpresa con una revisión o que pues nuestro proveedor no esté cumpliendo y entonces tengamos que entrar como un responsable solidario. Correcto. Entonces, muchos de los temas es de que las personas que se encargan de esto en las compañías, pues a veces no saben, en su vida habían escuchado qué es REPSE, ¿no? Correcto. Entonces sí es importante actualizarnos, documentarnos para que podamos estar con mayores elementos para cumplir. Por supuesto, Robert. Bueno, pues, y no me queda también otra más que cerrar con el comentario respecto de
Hay que tener cuidado, este sí ha sido un punto muy importante de revisión por parte de las autoridades. Sí han estado un poco ahí expectantes respecto de la información que se envía. Ya vieron que sí hay listados, ¿no? Y pues bueno, yo creo que es parte importante de lo que nosotros tenemos que llevarnos de esta charla. Agradezco de antemano, Robert, tu participación por haberme acompañado en esta ocasión, a ustedes por habernos recibido en esta hora. No sin antes, bueno, también invitarlos a nuestro próximo evento, que es el próximo 19 de agosto, martes 19 de agosto, en donde vamos a platicar ahora respecto del último lanzamiento en materia de prevención del lavado de dinero. Entonces, por allá los esperamos y les haremos llegar la invitación. Muchas gracias a todos. Prometo que vamos a revisar todas las respuestas. Ya por temas de tiempo no nos dio para leer algunas de sus preguntas. Nos quedamos con sus datos, los vamos a contactar para poderlos ayudar. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Gracias.